Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal Gatopleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, para mí es un auténtico placer estar nuevamente con ustedes. Siéntate y ponte cómodo, porque te traigo más información, como siempre lo hace tu canal, comentarios, hechos, declaraciones, así también como el análisis de los hechos y la noticia. Por supuesto, no pueden faltar los comentarios de su servidor Waldo Quiñones para darle un tinte, para tratar de poner la fotografía completa de lo que está aconteciendo. Y es que es una tragedia, ¿ok? Hablo de máxima tragedia para Europa y para Ucrania. Máxima tragedia. Máxima tragedia, y da lástima tanto Europa como Ucrania. Una tragedia, especialmente Ucrania. Porque no vas a creer tú las exigencias del señor Donald Trump para Ucrania. Dije exigencias. En remuneración supuestamente al apoyo armamentístico y económico que le ha brindado Estados Unidos a Ucrania. Pero ¿de qué manera se lo quiere cobrar? Eso es lo que tú ni idea tienes. Ayer les daba algunos puntos importantes, ¿no? Hoy te traigo todo exactamente. Te lo voy a leer completo para que te quedes perplejo. Te vas a quedar perplejo al mirar cómo Estados Unidos, el país de la libertad y la democracia, el que quiere repartir supuestamente la libertad de expresión y la democracia por el mundo, no lo hace más que por intereses. Y si no hay nada que ganar, jamás tendrás democracia. Si hay algo que saquear, llegará tu democracia y te impondrán la democracia estilo estadounidense. Así se trata de un dictador. Si este dictador me permite el saqueo. Así es como funciona la democracia estadounidense. Si hay algo que robar, vas a tener democracia, pero muy al estilo estadounidense, ¿ok? Al estilo estadounidense, hollywoodense, al estilo cowboy, ¿ok? Para que no creas tú que Estados Unidos es un aliado absolutamente de nadie, de nadie. Aquellos que creen que yo soy un aliado de Estados Unidos, pues son unos idiotas, como los europeos, que al final fueron arrastrados justamente a una hecatombe económica, política, social, cultural, económica, ahora militar, y los tira como un trapo viejo. Esos son los aliados. Pero ¿cuál era la intención entonces? Pues acabar con la competencia de Europa, destruir la economía europea para que dependa de Estados Unidos. Lo he venido repitiendo una y otra vez, y así es. Pero ahora vamos aquí, ¿ok? Cuando te hablo de que es una tragedia, bueno, estamos hablando de que quedaron fuera de la mesa del diálogo, ¿no? Sobre el futuro de Ucrania. En Riad, allá en Saudi Arabia, ya se terminó la primera reunión. Alcanzaron algunos acuerdos los políticos tanto de Estados Unidos, representantes de Estados Unidos y los de Rusia. Y curiosamente, primero, Estados Unidos los empujó a Europa a este hecatombe, a esta problemática del conflicto ucraniano al enfrentarse a Rusia. Y luego Estados Unidos empieza a acercarse a Rusia. A Rusia. Van a comenzar nuevamente operaciones económicas entre estas naciones, a levantar sanciones por parte de Estados Unidos. O sea, los únicos grandes perdedores, por eso digo que es una gran tragedia, pero es culpa de ellos por haber confiado en Estados Unidos. Y yo no entiendo a Rusia todavía si realmente confía en Estados Unidos. Yo dije en el video de ayer, y lo reitero nuevamente aquí, que yo no miro que esto vaya a terminar bien, y no va a terminar bien. Digo, porque Rusia tiene que saber lo que quiere Estados Unidos. Europa también. Y hasta que no le entiendan, las cosas se pueden revertir. Pero bueno, a ver, vamos otra vez, empecemos nuevamente. Había la reunión de las delegaciones de Estados Unidos y de Rusia en Riad. Ahorita te doy la información de cuáles son los acuerdos alcanzados. Había una reunión allá en Francia de todos los líderes europeos para buscar supuestamente cuál será su papel en la mesa de diálogo. Y no es ninguno. El señor Sergei Lavrov lo dijo bien claro. Tuvieron 14 años y no hicieron nada, sino todo lo contrario. Se incrementó la rusofobia y las acciones antirrusas. ¿Cómo quieren ir a la mesa del diálogo si nunca han querido dialogar? Y ahora quieren sentarse a la mesa del diálogo, ¿pero para qué? Si están mintieron siempre. Y lo peor aún es que no alcanzaron ningún acuerdo para buscar si transferirían fuerzas supuestamente de paz a Ucrania. No hay acuerdo, claro, pero yo he dicho, cuidado, basta con que el primero lo haga. Basta con que una nación, Francia,
o Inglaterra. Ahorita ya tienen personal en Odessa, porque Odessa es la joya de la corona. Porque tiene los mejores puertos y tiene la salida más extraordinaria al Mar Negro. Por eso van a llegar ahí, para también tomar la joya de la corona, que es Odessa, allá en Ucrania. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Pero vamos a algunas informaciones. Mira, ahorita te doy lo de la tragedia y por qué es una tragedia para Europa y para Ucrania muy en especial, y lo que está pasando. Hablaba justamente de que estas naciones europeas, que quieren incrementar su presupuesto militar a costa, obviamente, de los servicios públicos de los europeos, que van a sufrir las consecuencias. ¿Y para qué? Para comprar armamento. ¿Pero a quién? Al complejo militar industrial de Europa, que no tiene, o que es muy pequeño, o no sirve. No, va a ser para el Estados Unidos. Yo le he dicho, un negocio completo para Estados Unidos. Por eso uno no entiende qué tipo de gobernantes hay en Europa. No los entiende. O sea, porque en realidad han jugado en contra de sus propios intereses. Desde que empezaron a luchar en contra de Rusia, o que empezaron a imponer sanciones económicas en contra de Rusia, han estado luchando en contra de sus intereses. Pero ya les expliqué todo una y otra vez, ¿no? Pero vamos ahora a lo último. Vamos justamente a algunos titulares importantes. Trump pretende convertir a Ucrania en una colonia económica de los Estados Unidos. ¿Pretende? No, la va a convertir. No pretende, la va a convertir. Ahorita te doy la tragedia ucraniana. Lo mismo que la tragedia europea. Europa y Ucrania no tienen armas en sus depósitos, dice un gran consorcio armamentístico. Consorcio armamentístico. No tienen armas en sus depósitos. O sea, ya agotaron la munición, ya agotaron las armas, se las transfirieron a Ucrania. Y ahora se quedaron sin armas. Oh, precisamente por eso el señor Vance, James D. Vance, el vicepresidente estadounidense, y el señor Kellogg, pues están exigiendo a Europa que incremente el presupuesto militar y que sean ellos los que pongan más dinero. Entonces, ve lo inteligente de Donald Trump, que, bueno, no se preocupen, yo voy a detener la guerra, pero al mismo tiempo voy a hacer. No se preocupen porque van a tener mucho pedido de armamento, porque ya los depósitos de Europa y de Ucrania se agotaron. Tienen que volver a comprar. ¿Y a quién se lo van a comprar? A ustedes, aunque se acabe la guerra. ¡Wow! ¡Wow! Un negocio completo. Más aparte, incrementar supuestamente la venta de petróleo y gas a Europa. Claro, a un precio mucho más elevado. Pierden competitividad, se desindustrializan y se van a la jodida. Se van a la mierda. Como lo dijo Victoria Nuland. Que se jodan. Que se jodan por pendejos. Porque es lo que es, por pendejos. ¿Sí? Bueno, disculpe que lo diga de esta manera. Por pendejos, que se jodan. Pero vamos ahora a las delegaciones, ¿ok? Vamos aquí a los acuerdos. Primero vamos a ver lo que pasó con Riad, ¿ok? En la conferencia, las declaraciones del señor Sergei Lavrov, ¿ok? Vamos a ver aquí. Yo sé, de aquí no va a resultar nada porque no hay todavía acuerdos concretos, porque no hay nada que ver todavía. No hay un borrador específico que nos diga hacia dónde se conducen estas negociaciones. No hay, no existe, ¿ok? Todavía. Dice, declaraciones claves de Lavrov tras las negociaciones entre Rusia y los Estados Unidos. La reunión en Riad es la primera que mantienen altos funcionarios rusos y estadounidenses desde que empezó el conflicto en Ucrania. Por primera vez, por lo menos, es un buen comienzo. Pero yo he dicho que Trump está jugando con Rusia, ¿ok? Y reitero nuevamente aquí, está jugando con Rusia y está jugando con Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ofreció una conferencia de prensa tras la finalización de las primeras conversaciones entre las delegaciones de Rusia y los Estados Unidos en la capital saudita de Riad. Se trata del primer encuentro que mantienen altos funcionarios y ambos países desde que empezó el conflicto en Ucrania. Al comentar los resultados de las negociaciones, el canciller indicó que las representantes de Rusia y Estados Unidos abordaron las disposiciones de las grandes potencias en cualquier situación a mantener un diálogo normal y tratar de escucharse mutuamente, que es de por sí, esto ya es bueno. De una y otra manera, aunque no sé cómo terminará, pero voy a continuar. Lavrov calificó el diálogo de muy útil, destacando que la parte estadounidense empezó a entender mejor nuestra postura.
normalizar el trabajo de embajadas. Claro, ya había habido la expulsión de embajadores tanto de Rusia hacia Estados Unidos, de Estados Unidos hacia Rusia. Casi no había ni siquiera ya diálogo. Por allá, una que otra llamada cada 3, 4, 5 meses. Nada más entre altos oficiales, una llamada. Pero ahorita ya van a normalizar supuestamente las tareas diplomáticas, o en el ámbito diplomático van a normalizarlo. Bueno, en lo que respecta a los compromisos alcanzados, el ministro ruso manifestó que ambas partes acordaron acelerar el nombramiento de embajadores, eliminar los problemas en el funcionamiento de sus misiones diplomáticas. ¿Ok? Lo más urgente, aún menos complicado, es garantizar el rápido nombramiento de los embajadores rusos en Estados Unidos y de los embajadores estadounidenses en Rusia, indicó el canciller ruso. Hay que eliminar los obstáculos. Al mismo tiempo, Lavrov declaró que los viceministros de Exteriores de Rusia y Estados Unidos acordaron pronto unirse y considerar la necesidad de eliminar estas barreras artificiales. O sea, se van a empezar a levantar algún tipo de sanciones económicas debido a que las sanciones económicas también han golpeado muy duramente a la misma economía de los Estados Unidos. ¿Y qué están haciendo ahora? Empezar a levantar, o van a empezar a levantar sanciones. Estados Unidos, pero Europa, que es la gran perdedora. Wow, así mismo, estas barreras artificiales en el trabajo de las embajadas y otras misiones exteriores de Rusia en Estados Unidos y de Estados Unidos en Rusia, y no concentrándose en ninguna manifestación particular de estos obstáculos, sino que tratan de adoptar un enfoque sistemático para acabar de una vez por todas con estos inconvenientes que realmente dificultan el desarrollo de las relaciones normales cotidianas entre ambas naciones. En el conflicto ucraniano, además, se abordó el tema de la solución del conflicto armado en Ucrania y se acordó que se formará un proceso de arreglo de la situación. Ambas partes designarán sus representantes, indicó Lavrov. Vamos a ver cuando ya, ahorita la primera reunión únicamente para ver si hay acuerdo para iniciar una mesa de diálogo, pero ya con los papeles y con con las exigencias de uno o de otro, pero ya reales, que es donde yo digo que va a saltar chispas. Es donde vamos a ver discordancia. A medida que avanza el proceso de relaciones con la resolución de la crisis ucraniana, se acordó crear en paralelo las condiciones para que nuestra cooperación se reanude por completo y se extienda a diversos ámbitos, señaló el jefe de la diplomacia rusa. Hubo un gran interés que compartimos en reanudar consultas sobre problemas geopolíticos, incluidos diversos conflictos en diferentes partes del mundo, donde tanto Estados Unidos como Rusia tienen intereses, y hubo un gran interés en eliminar los obstáculos artificiales en el desarrollo de una cooperación económica mutuamente beneficiosa, precisó el señor Lavrov. Mutuamente beneficiosa. Rusia no tolerará el despliegue de las fuerzas de la OTAN en Ucrania. ¿Ok? Así es que esa reunión del señor Emmanuel Macron allá en Francia, bueno, ya debe tirarla a la basura. Aunque no alcanzaron ningún acuerdo, pero de ninguna manera se van a aceptar botas o cascos azules o cascos blancos o amarillos o verdes o negros. No se van a aceptar. Rusia no lo tolerará. Para que vayan entendiendo quién es Rusia, ¿ok? Lavrov acordó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue el primer líder occidental en afirmar claramente que arrastrar a Ucrania a la OTAN es una de las principales razones de lo que está ocurriendo, que se trata de uno de los mayores errores de Biden y su administración, y que Trump hubiese sido el presidente, si Trump hubiera sido el presidente, no lo habría permitido. En estas circunstancias, Moscú no tolerará el despliegue del contingente militar de los países de la OTAN en territorio ucraniano. La operación de Fuerzas Armadas de los mismos países de la OTAN, pero bajo una bandera ajena, bajo la bandera de la Unión Europea o bajo banderas nacionales o combinadas, nada a este respecto. Esto es inaceptable para nosotros, por supuesto, dijo el señor Sergei Lavrov. No importa cómo quieran pintarlo,
Europa y Estados Unidos, el señor Starmer y el señor Emmanuel Macron, como quieran pintar supuestamente su cooperación para la paz en Ucrania, transfiriendo cascos azules o cascos blancos con una bandera. No va a ser la OTAN, va a ser Francia, va a ser España, va a ser Italia los que van a mandar un contingente nada más. No, son de la OTAN. Y no toleraremos semejantes acciones. Sentimos la plena determinación de nuestros colegas estadounidenses para impulsar este movimiento hacia adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Fíjate otra cosa, ¿ok? Justamente, aquí es donde uno entra y piensa, ¿por qué Polonia pide estas cosas? Fíjate esta noticia, ¿ok? O sea, para ponerte en contexto la realidad de lo que está pasando, cuando estamos hablando de que Europa y el señor Zelensky quieren torpedear justamente esta mesa de diálogo porque fueron excluidos, bueno, van a buscar la manera, de una o de otra manera, de provocar a Rusia. De una o de otra manera, ya sea confiscando sus buques petroleros o fantasmas en el Báltico, cerrándole el Báltico, o robándole sus barcos, porque es lo que pretende los gobiernos de Europa, buscar una manera de iniciar justamente con el pillaje, con cualquier pretexto, que porque representan una amenaza para los cables submarinos, que porque representan una amenaza para el medio ambiente, pero esto es lo que dice, esto es. Y aparte de que buscan la manera de torpedear justamente la mesa del diálogo, tanto Zelensky como la Unión Europea pretenden seguir con las provocaciones en contra de Rusia, y enviar supuestamente fuerzas de paz sería un paso más hacia la confrontación, como he dicho yo, porque se convertirían en objetivos legítimos, esperando Europa que al final Estados Unidos entre en el conflicto. Y esto no va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que pide entonces? Ya que están mirando que la situación se complica y que Rusia no tolerará las supuestas fuerzas de paz, que no las tolerará, y ahora los acuerdos que está llegando con Estados Unidos. Bueno, vamos a buscar la provocación y vamos a prepararnos para un posible conflicto nuclear. Aquí yo no estoy inventando nada. Polonia pide a sus aliados compartir armas nucleares en caso de guerra con Rusia. ¿Y quién está provocando la guerra con Rusia? Ellos mismos. Estados Unidos no quiere guerra porque sabe que la perdería y está dialogando con Rusia. Estos señores que no tienen ya armas, que sus arsenales están vacíos y quieren guerra con Rusia. Mira, en medio de las crecientes tensiones en Europa del Este, el excomandante del ejército polaco, general Waldemar Skieska, ha hablado de la necesidad de que Polonia adquiera armas nucleares para garantizar la seguridad nacional. En una entrevista con Fronda, subrayó que en caso de un enfrentamiento militar directo con Rusia, el ejército polaco estaría en desventaja y solo la posesión de un arsenal nuclear podría cambiar el equilibrio de poder. O sea, ya quiere Polonia que debería desaparecer del mapa Rusia, pero yo le digo con responsabilidad, porque los polacos son una mierda, son nazistas, son fascistas. Aparte que nunca existió Polonia, es un estado inventado. Uno se pregunta, ¿por qué Rusia tiene que tolerar a este tipo de personajes hijos de puta? ¿Por qué? A naciones como esta, ¿por qué? Idiotas que obviamente convierten a su nación en una base militar de la OTAN. Polonia es una base militar de la OTAN. Y Rusia tiene el derecho, para defenderse y por el peligro que representa Polonia, acabarla, destrozarla, que mueren millones de niños. Lo siento, pero es lo que se merecen los polacos, porque son una mierda. Los polacos son una mierda. Mira, el señor Sikorski o el señor Skiska expresó que su preocupación por las acciones de Estados Unidos, que en su opinión socavarán la unidad de la OTAN en esta situación. En esta situación sugirió que Polonia recurra a los aliados poseedores de armas nucleares para obtenerlas. El general señaló que la iniciativa podría causar una resonancia importante en el ámbito internacional, pero cree que la discusión de este tema es necesaria para fortalecer la capacidad de defensa del país. O sea, ya todo el mundo quiere armas nucleares. Todo el mundo. Yo siempre he dicho, bueno, aunque también he dicho que sí, que realmente solamente cuando tengas armas nucleares, tanto Europa como Estados Unidos te van a respetar. Solamente cuando sepan
que si llegamos a un punto de no retorno, las voy a usar en contra de Estados Unidos o de Europa. Y van a decir o van a pensar 1000 veces. Pero no entiendo a los idiotas en Europa que creen que pueden vencer a Rusia en el campo de batalla. No lo entiendo. Saben perfectamente que la guerra está perdida porque Rusia es la principal potencia con armas nucleares del planeta. Uno se pregunta, ¿acaso no las usaría Rusia en caso de que se hubiera perdido en una guerra contra toda Europa? Aun cuando yo sé que yo personalmente, y se los dice su servidor, sé que en una guerra convencional Europa no le sirve absolutamente para nada a Rusia, aunque muchos me digan a mí lo contrario. Los diferentes analistas que te dicen que Rusia no es imperialista y que no llegaría hasta Portugal porque ni siquiera podría, están equivocados. Están equivocados. Rusia no es imperialista. Pero si tuviera que ir a una guerra con toda Europa, Europa desaparece ante el poderío ruso. Así lo digo, yo lo digo con responsabilidad. Y reto a cualquier idiota que me diga lo contrario. Si Ucrania no ha desaparecido es porque Rusia no ha querido destruirla, desbaratarla, acabarla, arrasarla. No ha querido, porque son sus hermanos, yo he dicho una y otra vez. Pero Polonia sería otra cosa, Alemania sería otra cosa, Francia o Inglaterra serían otra cosa. Estas sí podrían desaparecer o ser atacadas de manera indiscriminada y acabar completamente con todo, arrasarlo. Así se los está diciendo su servidor, por más que les guste o no. Pero vamos a lo de los cascos, a lo de los países europeos, ¿ok? A la reunión que sostuvieron en Francia. En el comité, en la cumbre de la Unión Europea celebrada en París el 17 de febrero, o sea, ayer, los Estados miembros no lograron llegar a un consenso sobre la cuestión del envío de fuerzas de paz a Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron propuso desplegar tropas detrás de las líneas del frente, pero esta propuesta no encontró apoyo entre la mayoría de los participantes. En la reunión, Alemania, Italia, Polonia, España manifestaron su desacuerdo con la iniciativa negándose a enviar sus contingentes de paz. Bueno, pero dice el señor Starmer, el primer ministro de Inglaterra, que él sí va a transferir 25,000 fuerzas supuestamente de paz obviamente a Odessa, como les digo yo. Y basta con que la haga el primero, luego lo seguirá otro. Al ver que no tuvo miedo Inglaterra, porque Inglaterra, los anglosajones, como piratas que son, y como delincuentes que son, pues no les importa un carajo lo que pase con Europa. Ellos envían primero y luego que me siga tal vez Francia. Y luego ya que miren que Francia envió también su contingente, bueno, vendrá Polonia, o vendrá Estonia, o vendrá Lituania. Porque vamos, aquí en Lituania dice que se prepara para enviar personal supuestamente técnico a Ucrania. Sus especialistas. Lituania. Los chihuahuas, como les dice su servidor. Pero ahora vamos aquí a lo importante, ¿ok? Fíjate aquí por qué la tragedia. Acuerdo de Estados Unidos con Kiev es peor que las reparaciones impuestas a la Alemania en Versalles. Y eso después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Y que le pidieron billones de dólares en reparación para otras naciones. Y aquí va. Según The Daily Telegraph, la exigencia de la Casa Blanca implica un cargo de reparaciones que es imposible de cumplir, imposible de cumplir. Pero esto está pidiendo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, fue lo que le llevó al señor Zelensky para que lo firmara en una hora, a lo cual se negó Zelensky. Pero vamos, ¿cuáles son las exigencias? Es que esto es una tragedia. Mire, vamos aquí. El acuerdo propuesto por la administración del señor Donald Trump, que otorga a Estados Unidos acceso a los recursos naturales de Ucrania, daría a Washington no solo control sobre todas las reservas minerales críticas, sino también sobre la infraestructura del gas y del petróleo, los puertos del país, según el borrador del contrato marcado como privilegiado y confidencial al que tuvo acceso The Daily Telegraph. De acuerdo con el periódico, las exigencias de la Casa Blanca de que el régimen le pague 500,000 millones de dólares implica una carga de reparaciones que es imposible de cumplir y que ya ha causado consternación y pánico en el régimen de Kiev. Claro, es la entrega, es la colonización, convertirlo en colonia, totalmente subyugada. Mira, amplias consecuencias para Estados Unidos.
Un detalle, el documento fechado el 7 de febrero del año 2025 establece que Estados Unidos y Ucrania deben formar un fondo de inversión conjunta para garantizar que las partes hostiles al conflicto no se beneficien de la reconstrucción. ¿Ok? Ni siquiera Europa, porque son naciones hostiles en contra de Rusia. Bueno, pero son hostiles en contra de Rusia, pero no en contra de Kiev. Bueno, entonces para que Rusia, para que China, para que Irán y otras potencias no se beneficien. O sea, la quiere dentro del yugo de Estados Unidos, dentro del yugo. Pero ¿a quién va a empujar a la reconstrucción? A Europa. Europa será la que pague. Nosotros únicamente vamos a recibir los beneficios de las tierras raras, los recursos, los puertos y todo. Mira, voy a continuar. Se estipula que Washington se quedará con el 50% de los ingresos recurrentes que reciba Kiev por la extracción de recursos y con la mitad del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. O sea que si yo hago un tratado con China, y China va a poner un puerto, un gran puerto, el 50% de las ganancias tendrá que ser para Estados Unidos. Pero ¿van a permitirle a China? Por supuesto que no. Únicamente a empresas de Europa o de Estados Unidos. Sí, si es que las hay en Europa. Los puertos, el 50%. Asimismo, la extracción de recursos y la mitad del valor financiero de todas las nuevas licencias emitidas a terceros para la futura monetización de los recursos. Asimismo, habrá un derecho de retención sobre dichos ingresos, o sea, quedarme yo con todo hasta que yo te quiera dar dinero. Cláusula que significa páganos primero y luego alimenta a tus hijos, según las fuentes cercanas a las negociaciones. Además, se establece que en todas las licencias futuras Estados Unidos tendrá derecho de preferencia para la compra de minerales exportables. En este sentido, el país norteamericano tendrá inmunidad soberana dentro de Ucrania. O sea que pueden matar, inmunidad. O sea, los soldados de Estados Unidos pueden matar, pueden violar y no hay ningún problema, como lo hacían en Colombia. ¿Ok? Inmunidad. O sea, dueños, patrones, que pueden pisotear a la gente ucraniana y no habrá ninguna ley que se les pueda aplicar. Esto es lo que está firmado. Esto es lo que quiere Donald Trump. Y es su aliado. Los que estaban luchando que por la libertad y la democracia, que porque representaban los valores de Occidente, los valores criminales de Occidente, especialmente Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, el aliado, para quienes los defienden. Un nuevo tratado de Versalles. En caso de que el tratado sea aceptado, las demandas de Trump representarían una proporción mayor del Producto Interno Bruto ucraniano que las reparaciones impuestas al Imperio Alemán en el Tratado de Versalles al concluir la Primera Guerra Mundial, observa el periódico británico. Asimismo, las condiciones son peores que las sanciones financieras impuestas a Alemania y Japón tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Agregó, así se agrega, puesto que los dos países fueron en última instancia receptores netos de fondos de los aliados. Incluso antes de la investidura de Trump, Vladimir Zelensky ofreció a los países occidentales hacerse con los recursos naturales ucranianos en el marco de su plan de la victoria. Esto ya es otra parte. El pasado viernes, el columnista de The Washington Post afirmó, citando varios legisladores reunidos en Múnich, que Washington ofreció a Zelensky firmar un documento que otorga a Estados Unidos derechos sobre el 50% de los futuros recursos minerales de Ucrania, pero el líder del régimen de Kiev lo rechazó. ¿Cómo no lo iba a rechazar? Y luego Lindsey Graham, que es uno de los halcones de guerra de los Estados Unidos, que fue a darle palmaditas al señor Zelensky, le dice que este acuerdo es extraordinario para Estados Unidos y que le da garantía de que no habrá más intervenciones en Ucrania. Claro, le pintan de una manera para clavarle la puñalada por la espalda, porque esto es la venta de Ucrania, la destrucción de Ucrania. Una Ucrania que ya pierde su soberanía, una Ucrania
que sería pisoteada, puesto que con la inmunidad diplomática los pueden pisotear los soldados estadounidenses, sin que una ley ucraniana pueda aplicárseles a ellos. De veras, mire, este es el aliado de Estados, estos son los aliados. Con esto es con lo que está sentado la delegación rusa en estos momentos, con este tipo de personajes. Por eso, cuando yo les digo que si los ucranianos supieran lo que nosotros sabemos, lo que está pasando, o lo que busca Estados Unidos y Europa, si supieran la verdad de quiénes son estos imperialistas, pedirían, se unirían a la resistencia dentro del mismo Ucrania para luchar en contra del régimen de Kiev y ayudar al ejército ruso a tomar la mayor proporción de tierra de toda Ucrania. Y si se pudiera quedar con toda Ucrania y quedara bajo el paraguas de Rusia, sería una bendición no solamente para Ucrania y los ucranianos, sino para el mundo. Sería una bendición especialmente para los ucranianos. Por eso, cuando su servidor les dice una y otra vez que por el bien de los ucranianos sería mejor que Rusia tomara todo Ucrania y no alcanzar ningún acuerdo con Estados Unidos. Ninguno. No permitirle este tipo de chantajes, este tipo de acciones. Con esto está sentado Rusia. Por eso uno se pregunta, ¿realmente van a alcanzar algún tipo de acuerdo? Porque viene ahora, ¿qué va a hacer con la OTAN? Si va a retirar sus fuerzas de la frontera rusa, porque esta será otra exigencia, que no se conviertan en una amenaza para Rusia, retirar algunas armas de estas naciones del este. Pero bueno, la cosa se va a poner muy complicada. Por eso yo he dicho una y otra vez, e insisto aquí, yo miro que cuando se empiece a hablar de estos temas escabrosos, va a haber un choque. Y yo le he dicho, y Donald Trump, en su enojo, como cowboy, como potro desbocado, como el señor también Tayyip Erdogan, va a empezar a transferir armas letales a Ucrania. Yo le he dicho bien claro. Ahora, que quieran seguir dialogando, pues sigan dialogando. Que es bueno para todos, que el mundo está muy contento. Bueno, van a seguir dialogando, pero esto los va a conducir a un enfrentamiento mucho más intenso. Se los dice su servidor. Pero bueno, de los hechos, noticias, información que sigan surgiendo, por supuesto que su canal y su servidor se los seguiremos trayendo. Nos vemos a la próxima.